Bienvenidos. El día de hoy vamos a ver otro problema de circuitos eléctricos para analizarlo. Vamos a empezar. ¿Qué es lo que me dice? Analice el siguiente circuito y conteste correctamente. Ok, vamos a revisarlo. Más, menos, bueno, voltaje y corriente directa, 12 volts. Tengo una resistencia de 1000 ohms y está conectado a un LED. Esto es un circuito en serie. Bueno, tengo un multímetro que está conectado en paralelo a mi carga o a una de las cargas y me indica 3.5. Esto es 3.5 volts porque un multímetro en paralelo está midiendo voltaje. Bueno, ya lo analicé. Vamos a ver qué me pregunta. Inciso A. ¿Cuál es la caída de tensión en la resistencia? Bueno, me está preguntando qué voltaje tengo en la resistencia. Vamos a recordar que en un circuito en serie el voltaje se divide para cada elemento. ¿Qué es esto? Que si yo sumo el voltaje de la resistencia más el voltaje del multímetro, tendré el voltaje de la fuente. ¿Ok? Entonces ya es fácil encontrar el voltaje de la resistencia. ¿Por qué? Tengo el voltaje de la fuente que son 12 volts, el voltaje de los LEDs o del LED que son 3.5. Yo sé que la suma del voltaje de la resistencia más el voltaje del LED me debe dar 12, entonces 3.5 se lo resto al voltaje total. En otras palabras, el voltaje del LED se lo resto al voltaje total y obtendré el voltaje de la resistencia. ¿Cómo lo compruebo? Yo sé que en un circuito en serie el voltaje total va a ser igual a la suma del voltaje de cada una de las cargas. Aquí está, el voltaje de la resistencia me da 8.5 y el voltaje del LED me da 3.5, sumados me da 12 volts. Y este es el voltaje de la fuente. Ya está comprobado y resuelto. Vamos al siguiente inciso. Bueno, inciso B. ¿Qué resistencia tiene el LED? Entonces voy a analizar los datos que tengo. Me pide resistencia. Para calcular su resistencia necesito la corriente. Muy bien. Pero recordemos que es un circuito en serie y la corriente es la misma para cada elemento. ¿Cómo la voy a calcular? Bueno, pongo todos mis datos que tengo hasta el momento. Me doy cuenta que tengo voltaje en la resistencia igual a 8.5 volts. Y tengo la resistencia, tengo voltaje y resistencia. ¿Qué puedo calcular? Corriente. Si calculo la corriente en este punto, como es un circuito en serie, será la misma para cada elemento del circuito. Vamos a realizarlo. Muy bien. Por la ley de Ohm, corriente es igual a voltaje entre resistencia. Voltaje mide 8.5 entre resistencia que mide 1000. Esto me da 0.0085 amperes. Es la corriente que circula por la resistencia, pero como es un circuito en serie, la corriente será la misma para cada elemento. ¿Qué hago con esta corriente? Bueno, en este punto yo sé que el multímetro me mide 3.5. Tengo el voltaje del LED y tengo la corriente del LED que puedo calcular su resistencia. Entonces la resistencia del LED por la ley de Ohm será voltaje, que es el que me indica el multímetro, 3.5, entre corriente, que es la que calculé que pasaba por la resistencia de 1000. Y recuerdo, como es un circuito en serie, la corriente es la misma para cada elemento. Hago la operación, la resistencia del LED será 3.5 entre 0.0085. Esto me va a dar 411.7647 ohms. Y con esto respondo mi pregunta. Bueno, eso sería todo por este video. Gracias.